Era una tarde lluviosa cuando recibimos la llamada del orfanato. Un niño había sido encontrado solo en el bosque, sin documentos ni pistas sobre su origen. Mi esposa, Elizabeth, y yo habíamos intentado tener hijos durante años, sin éxito. Cuando nos ofrecieron la oportunidad de adoptarla, sentimos que era una señal del destino. Poco sabíamos lo que nos esperaba. La primera vez que la vimos, estaba sentada en un rincón de la sala, con los ojos fijos en la ventana. Su cabello oscuro caía en rizos desordenados sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que casi nos asustó. No dijo una sola palabra, solo nos observó con una mirada penetrante, como si nos estuviera evaluando. Le dimos el nombre de Lucía, y ella pareció aceptarlo sin cuestionarlo. Durante los primeros días, era increíblemente callada, casi como si intentara volverse invisible. Elizabeth intentó hablar con ella, ofrecerle juguetes y libros, pero Lucía solo movía la cabeza o susurraba un no casi inaudible. Por la noche, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Escuchábamos risas bajas y pasos en el pasillo, como si alguien estuviera jugando. Cuando íbamos a ver, Lucía siempre estaba en su cama, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. ¿Fuiste tú, Lucía?, preguntábamos, pero ella negaba con un simple movimiento de cabeza. Elizabeth comenzó a preocuparse. Es tan callada durante el día, pero por la noche, parece que hay algo malo. Yo intentaba calmarla, diciendo que era solo una fase, que se estaba adaptando. Pero, en el fondo, yo también sentía un escalofrío cada vez que escuchaba esos sonidos. Una semana después, encontramos a Lucía sentada en el suelo de la sala, mirando fijamente hacia un rincón vacío. ¿Qué estás viendo, cariño?, pregunté, tratando de disimular la incomodidad. Ella se volvió hacia mí con una sonrisa extraña y susurró: «Mis amigos. Están aquí». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. Los días pasaron, y Lucía comenzó a hablar más, pero no sobre cosas normales para una niña. Siempre mencionaba a amigos que solo ella podía ver. «Están jugando conmigo», decía, señalando al aire vacío. Elizabeth y yo intercambiábamos miradas preocupadas, pero intentábamos no mostrar miedo. Una noche, me desperté con el sonido de objetos cayendo en la cocina. Cuando fui a ver, encontré a Lucía sentada a la mesa, con una taza de té frente a ella. «¿Quién hizo esto, Lucía?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella solo sonrió y dijo: «A mis amigos les gusta ayudar». La taza estaba caliente, como si alguien acabara de prepararla. Elizabeth comenzó a investigar sobre niños con experiencias sobrenaturales, pero nada parecía encajar. Lucía no era solo una niña con una imaginación fértil, había algo más profundo, algo que no podíamos entender. Parecía saber cosas que no debería saber, como detalles sobre nuestra vida antes de conocerla. Una tarde, mientras Lucía jugaba en el jardín, un vecino se acercó a nosotros. «¿Saben de dónde vino, verdad?», preguntó, con un tono de voz sombrío. Cuando negamos, nos contó que Lucía había sido abandonada en el bosque porque los habitantes locales creían que estaba maldita. «Cuidado con ella», dijo antes de irse. Esa información nos dejó en shock. ¿Habíamos cometido un error al traerla a casa? ¿Pero cómo podríamos abandonarla ahora? Ella era nuestra hija, independientemente de su pasado. Decidimos investigar más, pero cuanto más preguntábamos, más extrañas se volvían las respuestas. Una noche, Lucía nos llamó a su habitación. «¿Quieren ver a mis amigos?», preguntó, con un brillo en los ojos que nos dejó incómodos. Antes de que pudiéramos responder, la luz de la habitación comenzó a parpadear, y sentimos una presencia fría a nuestro alrededor. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Las entidades que Lucía llamaba amigos comenzaron a manifestarse con más frecuencia. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban sin razón, y escuchábamos susurros en los rincones oscuros de la casa. Elizabeth y yo estábamos aterrorizados, pero intentábamos mantener la compostura para no asustar a Lucía. Decidimos confrontarla. «Lucía, ¿quiénes son estos amigos? ¿Por qué están aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella nos miró con una expresión seria y dijo: «Están aquí para protegerme. Y para ayudarme a cumplir mi misión». «¿Misión? ¿Qué misión?», preguntó Elizabeth, con la voz temblorosa. Lucía sonrió:
pero no respondió. En cambio, señaló hacia un rincón de la habitación, donde la sombra parecía moverse por sí sola. Fue entonces cuando vimos una figura oscura materializarse, con ojos brillantes y una sonrisa maligna que nos heló la sangre. Las entidades no eran amigables. Parecían observarnos, estudiarnos, como si estuvieran esperando algo. Lucía, sin embargo, parecía completamente cómoda con su presencia. «No tengan miedo», dijo. «Solo quieren jugar». Elizabeth y yo comenzamos a discutir qué hacer. Ella quería buscar ayuda, tal vez un sacerdote o un especialista en fenómenos paranormales. Yo, por otro lado, era reacio a exponer a Lucía a más traumas. Pero, en el fondo, sabíamos que no podíamos seguir así. Algo tenía que hacerse. A la mañana siguiente, encontramos a Lucía sentada en el porche, mirando hacia el bosque. «Me están llamando», dijo, sin volverse hacia nosotros. «Pronto tendré que irme». Sentimos un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y qué nos pasaría a nosotros cuando se fuera? La tensión en la casa era palpable. Las entidades ahora se materializaban con más frecuencia, y sus presencias eran casi insoportables. El aire se volvía frío, y sentíamos una presión constante en el pecho, como si estuviéramos siendo observados por algo mucho más grande que nosotros. Una noche, las entidades finalmente se rebelaron por completo. Eran criaturas oscuras, con formas humanoides, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de pura oscuridad. Rodeaban a Lucía, que estaba de pie en medio de la sala, con una sonrisa tranquila en el rostro. «Lucía, ¿qué está pasando?», gritó Elizabeth, tratando de acercarse, pero las entidades se lo impidieron. Lucía se volvió hacia nosotros y dijo: «No soy quien creen que soy. Fui enviada para traer más almas a mi reino». Nos quedamos en shock. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, con la voz temblorosa. Lucía explicó que ella era la líder de las entidades, una especie de guardiana entre los mundos. Había sido enviada para recolectar almas, y nosotros éramos sus próximos objetivos. Elizabeth y yo intentamos protegerla, pero fue inútil. Las entidades eran demasiado poderosas, y Lucía parecía tener el control de todo. «¿Por qué nosotros?», preguntó Elizabeth, con lágrimas en los ojos. Lucía sonrió y dijo: «Porque me aceptaron. Y ahora me pertenecen». La escena final fue la más aterradora. Las entidades nos rodearon y Lucía extendió su mano, como si nos estuviera invitando a seguirla. Sentimos que nuestras piernas se movían solas, y fuimos llevados al bosque. Los árboles parecían inclinarse sobre nosotros, y el aire estaba cargado con una energía pesada y opresiva. Las entidades nos guiaban, con Lucía al frente, como una pequeña líder oscura. Sentíamos que nos llevaban a un lugar del que no habría retorno. Elizabeth intentó hablar con Lucía, rogando que nos liberara. «Lucía, por favor, te amamos. Te aceptamos como nuestra hija. ¿Por qué nos haces esto?». Lucía se detuvo por un momento y nos miró con una expresión casi triste. «No puedo cambiar lo que soy», dijo. «Y ustedes no pueden escapar de su destino». Caminamos durante horas, hasta llegar a un claro donde había un portal brillante, rodeado de figuras oscuras. Lucía nos explicó que ese era el portal al reino de las almas, donde ella gobernaba. «Se unirán a mí», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elizabeth y yo nos abrazamos, tratando de encontrar una manera de escapar. Pero las entidades eran demasiadas, y Lucía parecía tener un control absoluto sobre ellas. Sentimos que nuestras fuerzas se desvanecían, como si estuviéramos siendo absorbidos por el portal. En el último momento, Lucía se acercó a nosotros y susurró: «Ahora serán parte del infierno para siempre». Sentimos una ola de frío envolvernos. El portal se abrió, y fuimos arrastrados hacia él, con el sonido de la risa de Lucía resonando en nuestros oídos. Cuando despertamos, estábamos en un lugar extraño, lleno de sombras y luces parpadeantes. Las entidades nos rodeaban, y Lucía estaba en el centro, con una mirada de triunfo. Nos dimos cuenta de que no había escapatoria. Éramos suyos ahora, y nuestro destino estaba sellado. El reino de las almas era un lugar de oscuridad y desesperación. Las almas perdidas vagaban sin rumbo, y Lucía gobernaba sobre todas ellas con mano de hierro. Elizabeth y yo estábamos atrapados allí,
sin esperanza de escapar. Las entidades nos vigilaban constantemente, asegurándose de que no intentáramos escapar. Elizabeth y yo intentamos encontrar una manera de volver al mundo de los vivos, pero fue inútil. El portal estaba cerrado, y solo Lucía podía abrirlo. Con el tiempo, comenzamos a acostumbrarnos a ese lugar. Las sombras se convirtieron en nuestras compañeras, y la desesperación se transformó en resignación. Sabíamos que nunca más veríamos la luz del sol o sentiríamos el calor del mundo real. Una noche, Lucía nos visitó con una propuesta. «Si me sirven, les daré un poco de libertad», dijo. Elizabeth y yo intercambiamos miradas. Era una oferta tentadora, pero sabíamos que había un precio que pagar. Al final, aceptamos. Lucía nos transformó en niños y nos convertimos en sus sirvientes, ayudándola a recolectar más almas para el infierno. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.